y se ocupa de la otredad. Y no solamente en este sentido que es de cómo nos relacionamos con el otro, sino el otro como el diferente, al que le tememos, al desconocido, lo que esencialmente es diferente porque es sobrenatural, o sea, porque no pertenece a nuestro mundo, sobre los monstruos propios y ajenos. Ese miedo además a la diferencia también, por supuesto, es un miedo que ocurre en nuestras sociedades cada vez más y que parece acentuarse. Entonces quiero contarles la historia de cómo empecé yo a escribir terror, cómo elegí el género, que fue una elección que todo el mundo que estaba a mi alrededor me decía, pero ¿por qué si estás escribiendo realista estás como en el género decente? Digamos, ¿no? ¿Y por qué vas a elegir el género menor? Y bueno, no sé, porque me gusta, no, se enamora de cualquier cosa, quiero decir. ¿Y por qué quise a través del género hablar sobre los otros? A mí el terror me gusta, amo el género de terror desde niña. Parece una contradicción decir eso, pero no lo es. Se suele pensar en infancias de unicornios y arcoíris, pero eso es una romantización en general creada por los adultos. Recuérdense un poco cuando eran niños. La infancia es mucho más extraña. Yo, por ejemplo, pedía muñecos, muchos, y tenía un montón de muñecos bebés pelados. Y les hacía cunitas y todo el mundo pensaba que yo era una especie de, no sé, gran madre, ¿no? Con sus niñitos. Y yo a lo que estaba jugando era al orfanato. No, pero es de verdad, no es un invento, es de verdad, porque a mí me gustaba mucho Dickens y me gustaba mucho Charlotte Brontë, entonces había un montón de orfanatos. A mí el orfanato me parecía una cosa genial. Entonces yo tenía todo eso, Mujercitas también, que nombrecito, Jo después tiene una especie de orfanato, bueno. Y no tengo hijos, por supuesto, porque sería una responsabilidad. Mi infancia además transcurrió en la dictadura argentina de 1976-83. Digo la dictadura y pongo estos años porque se tiende a pensar que es la única dictadura argentina. En realidad Argentina tiene dictaduras desde hace mucho, pero esta es la que me tocó a mí y que coincidió con mi infancia. Para ustedes probablemente casi todos sepan, pero lo que ocurrió en la dictadura fue un régimen de terror del Estado clandestino, quiero decir. Cuando digo clandestino, quiero decir que no era un Estado represivo que tomara a los prisioneros e hiciera juicios y los asesinara o lo que sea que tuviese ganas de hacer, sino que hacía desaparecer los cuerpos y que esto lo hacía bajo una apariencia de normalidad. Entonces empezaba a ocurrir una violencia soterrada después de años reales de violencia política, pero que más o menos para la altura en que ocurre la dictadura, la mayoría de los grupos revolucionarios estaban acabados en su poder de fuego. Esto fue más bien una especie de terminar con todo, con echar agua al fuego y que no quedase nada. En ese miedo que estaba en el aire, que se respiraba en mi casa, mis padres sabían lo que sucedía, tenían amigos que estaban en organizaciones, en mi casa se hablaba del tema, pero se hablaba con un montón de términos que de alguna manera contribuían a mi gusto por el terror y al mundo en el que yo estaba viviendo. Era muy común que mi padre llegara a casa y dijera algo así como, él trabajaba en una fábrica, y decía, hoy se llevaron a Miguel. Y yo pensaba, ¿cómo se lo llevaron? ¿Quién se lo llevó? ¿Se lo llevó? ¿Fue abducido? Bueno, no lo pensaba en esos términos, pero no llegaba a comprender lo que estaba pasando. Entonces era todo muy misterioso, la relación, la información llegaba a cuentagotas, era muy confusa, pero el miedo sí era muy claro. Incluso los chicos pensábamos, por ejemplo, que nos habían adoptado a todos. Era una especie de intuición extraña de la infancia, porque de hecho estaban secuestrando niños y dándoselo a otras familias. Yo recuerdo de una manera muy vívida escuchar a mis padres de noche tratando de
en lo que hablaban antes de dormir, encontrar señales en la conversación de que ellos no eran mis padres y me iban a eventualmente devolver a otro lado. Supongo que yo no tenía muchas ganas de vivir con mis padres, y afortunadamente tampoco nunca los escuché en un momento apasionado. Afortunadamente para mí, digamos, para ellos posiblemente no le estaban pasando tan bien. Y leía todo el tiempo. En casa leía, en ese momento leía Poe, leía Frankenstein, era una de mis novelas favoritas, leía Michael Ende, es un escritor para lo que llamaríamos literatura juvenil alemán, bastante olvidado. Leía muchas mitologías, leía cuentos de hadas, y además estaban los cuentos de mi abuela, a los que vamos después. Pero es muy curioso que el terror es algo que se le dé, o que se considere que es algo que un niño puede leer. Porque algunas de las cosas que acabo de enumerar, que no puedo olvidar, se tratan de, por ejemplo, el gato negro, un gato emparedado que el señor que está muerto supuestamente, pero que vive en la casa de este señor. El corazón delator, un señor que mata a su vecino porque no le gusta su ojo. Es bastante razonable. Y lo corta en pedazos. Estos días estuvimos hablando mucho de cortar en pedazos también, así con los compañeros del Congreso, digo, para que sepan las conversaciones de los escritores, que no son. Y escucha como late el corazón abajo de la madera del piso. Mi casa tenía pisos de madera, así que yo estaba totalmente obsesionada con que eso pasara. Frankenstein, un cuerpo hecho con pedazos de muertos, vendidos además y que anda por ahí, digamos, ¿no? Caminando. Michael Ende, en la historia sin fin, de lo que se trata, de muchas cosas se trata, pero de lo que más se trata es que hay algo que se llama la nada, que es una especie de nada, gris, que va acabando con el mundo y que avanza y hay que detenerlo. Es todo absolutamente terrorífico y profundamente terrorífico. Es el cuerpo en la desaparición de la realidad. Estamos cerca de Brasil. Es una parte donde, entre otras cosas, vivieron los indígenas guaraníes, de los que mi abuela tenía una relación familiar a partir de mi bisabuela, etc. Y mi abuela me contaba, por ejemplo, sobre su hermanita muerta, como son 10 hermanos, uno se muere, que era tan común en esa época. Decía que la hermanita muerta de noche, enterrada ya, ¿no? Cuando había tormenta, lloraba. Mi abuela nunca me aclaró que eso pasaba en Corrientes, entonces yo pensaba que era en el fondo de mi casa. Este era el cuadro. Uno puede decir, esta chica sufría como loca. Un poco sufría, pero otro poco la pasaba muy bien. Y entendía que ahí, creo, hoy pienso eso, entendía que ahí había un lenguaje. Pero el problema es otro, porque yo no pensaba en ser escritora. Yo quería hacer música. Como no pude ser música, escribí una novela, es así de simple. Yo antes de escribir mi primera novela, que escribí en no importa el año, hace mucho, tenía 21, no había escrito absolutamente nada. Y más allá de cosas del colegio, ¿no? Y mi ambiente era un ambiente de música, de noche, de así juventud extrema y tóxica. Y mi contribución a eso, mi novio estaba en una banda, esto fue escribir una novela, muy a la manera de, creo, Menos que cero de Bret Easton Ellis. Y acá viene la primera cuestión acerca del otro. Yo no encontraba no solo en español o en castellano, tampoco en argentino, o sea, en la literatura de mi país, ningún texto literario, que yo leía mucho, que estuviese hablando sobre lo que nos pasaba a nosotros. Pero sí lo encontraba en Estados Unidos. Y yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿De qué está escribiendo la gente? Que después, por supuesto, cada cual puede escribir lo que quiera, pero había un evidente abismo. Y en lo que se termina después convirtiendo en una literatura generacional de los
de los jóvenes latinoamericanos que terminan consumiendo a William Burroughs, a Bret Easton Ellis, a Kathy Acker, a Hubert Selby Jr., a un montón, Stephen King también a un montón de escritores, sobre todo y especialmente norteamericanos, que de alguna manera están contando un poco más la vida urbana de las ciudades que los propios escritores de su país, que están tan pegados a la tradición que no pueden ver otra forma de escribir que no sea una relectura de textos tradicionales o textos clásicos o algo muy académico. Eso para mí, cuando yo era joven, era un gran problema, no poder encontrar textos que me apelaran y que pasaran por fuera de la academia. Quizá había algunos, pero no me gustaban, o sea que es lo mismo. Estudié periodismo, entonces no estudié literatura por este mismo problema, y además porque quería entrevistar músicos. Y mis primeras influencias en aquel momento también eran bastante oscuras, quiero decir, ¿no? Leía mucha poesía en este momento, mucha poesía francesa, leía Baudelaire, pero Baudelaire, piensen que tiene poemas como las letanías de Satán, o aquel famoso poema que se llama Una carroña, que se trata que Baudelaire va caminando con su novia y le dice: algún día tú y yo seremos ese pedazo de cosa muerta que está ahí. Yo decía: wow, qué bien. Leía Lord Byron, leía los poemas de Lord Byron, pero también leía biografías de Lord Byron y me fascinaba porque, bueno, había tenido sexo con su hermana, se había exiliado, en su casa se había escrito Frankenstein, tomaba opio, se murió en la guerra, era guapo, no sé. Era más interesante que los escritores. Rimbaud también, con su temporada en el infierno y yéndose, y también con su novio que le disparaba, o sea, era todo. ¿No? Pero también leía Anne Rice, una escritora muy popular, y sus vampiros. Clive Barker, que es un escritor de terror gay, que debería ser bastante más conocido de lo que terminó siendo, que tenía una obsesión clarísima por el cuerpo y el deseo y los excesos del cuerpo. Y todo eso terminó en esta novela. Yo quería escribir una novela de vampiros y no sabía cómo. Entonces escribí esta novela vagamente realista. A esta altura me había formado mi propio canon de escritores que me gustaban, entonces además de los que ya les nombré estaba por supuesto Stephen King, de quien yo soy confesa fan. Una escritora que conocí por King, porque King le dedicaba libros, que se llama Shirley Jackson, que es quizá la primera escritora que yo leí que habla del horror del hogar, de la casa. O sea, la casa embrujada no es una casa con fantasmas, sino una casa que te oprime, es otra cuestión. Las casas como prisiones. Había leído a Silvino Campo y su humor negro y su finísimo detalle para hablar de la clase social, siendo ella una millonaria que era capaz de observar a los demás. Y la crueldad de Silvina, ¿no? Silvina era profundamente cruel. Los cuentos de terror de Cortázar. Cortázar tiene muchos cuentos de terror más allá de Casa Tomada, que quizás es el que menos miedo da, pero tiene cuentos realmente terroríficos y que solo son cuentos de terror, clásicos, yo diría incluso trillados algunos, como La Puerta Condenada, que es un señor que va a un hotel y del otro lado de la pared escucha a un bebé que llora y a la mujer que lo consuela o que trata de consolarlo, se queja con el conserje porque este señor es insoportable, la señora se va. ¿Qué pasa la otra noche? El bebé sigue llorando, pero ahora nadie lo consuela, así que está a los gritos y este señor se va a las 3 de la mañana del hotel, espantado como corresponde. Eso se llama La Puerta Condenada y está basado en un hotel real de Uruguay del que le había hablado Bioy Casares, porque una cosa ventajosa que tiene para elegir el género tener la tradición del Río de la Plata es que en el Río de la Plata sí hay más fantástico y un poco más de relación con la literatura de la imaginación, que en toda literatura de la imaginación, pero quiero decir como género, que otros países. Incluso Alejandra Pizarnik, la gente suele decirme, pero Alejandra Pizarnik es poeta, no puede escribir terror. Les voy a leer una pequeña parte de un poema de Alejandra Pizarnik. ¿Y la condesa sangrienta? Un ahorcado se balancea en el árbol marcado con la cruz lila.
hasta que logró deslizarse fuera de mi sueño y entrar a mi cuarto por la ventana, en complicidad con el viento de medianoche. Le entra muerto, Alejandro. No, pero después, bueno. Desde esa novela pasaron 10 años, esos 10 años escribí otra novela que tampoco es de género de terror, y ahí fue, después de esa novela que no era de género, que dije, yo no aguanto más y me quiero dedicar al terror, y me voy a enfrentar a todas esas otredades que tienen que ver con la concepción de escribir el género, que hasta el momento a las que hasta el momento no me había enfrentado. Entonces, ¿qué ocurrió? La primera dimensión, como les decía, importante de la otredad fue tratar de comprender de qué forma iba a ser ese terror si mis modelos eran los modelos anglosajones, porque son los anglosajones lo que tienen la tradición. Lo que nosotros tenemos son casos aislados. Hay un montón de casos aislados, pero son casos aislados. Y mi tradición de horror literario era toda anglosajona, el gótico del siglo XVIII, Emily y Charlotte Brontë. Jane Eyre es una novela que empieza con la madrastra mala tirando a Jane Eyre en una habitación y diciendo que es una habitación embrujada, empieza así. El gótico sureño, también el gótico del sur de los Estados Unidos. ¿Por qué? No sé, la tierra maldita de Faulkner, o sea, ese lugar donde ocurrió un crimen tan imperdonable que es el crimen de la esclavitud, que todo está impregnado de ese mal y que esa decadencia tiene que ver con que esta gente añora un orden, que es el orden que le daba sentido a sus vidas, pero que es un orden profundamente injusto y esencialmente inmoral. Entonces, todos los personajes del gótico sureño son malditos, están malditos de alguna manera. Pero también desde el otro lado del gótico sureño, una novela como Beloved de Toni Morrison, que yo soy absolutamente fan, es una novela de fantasmas. Porque te dicen, no, es una metáfora de la esclavitud. ¿Cómo es una metáfora de la esclavitud? Si se trata de esclavitud la novela es una señora que se escapa de una plantación y que al hacerlo, y con esto se los arruino un poco, pero no importa, tiene una niña muy pequeña y mata a la niña porque cree que la van a atrapar de vuelta y no quieren que la hija, prefiere que la hija esté muerta que la hija sea esclava. Y luego esta niña, cuando ella ya es grande, vuelve querida, ¿no? Quiere decir querida, y es todo lo que ella pudo poner en la lápida porque no tenía dinero para poner querida y el nombre. Esas eran mis lecturas en ese momento. Y era casi lo único que me gustaba y era lo que quería hacer. Mucha gente me pregunta siempre por qué querías hacerlo tan enfáticamente, ¿no? en aquel momento, y hay algo del género que a mí me hace sentir como en casa, que me divierte, pero además hay dos escritores de género norteamericanos que escribían en pareja, ahora ella se murió, Melanie Temp, pero Steve Rasnick Temp todavía escribe, y en un cuento extraordinario, que es una cosa rarísima, es un cuento de terror y de autoficción, porque existe esto también. Dicen en un momento, se llama El hombre en el cielo raso, el cuento. Dicen, escribo ficción oscura porque me ayuda a saber cómo vivir en un mundo con monstruos. Es una respuesta posible, no sé si es la verdad completa del por qué, pero es una respuesta posible. Hay algo también en el género y en esto de que les esté citando autores como estos, que sigue siendo un género bastante lateral y donde hay enormes escritores que no consiguen un nivel de visibilidad y de exposición cuando están escribiendo cosas maravillosas y a veces mucho mejores que muchísimos escritores que están en la luz. Y no hay, una vez que yo los conocí bastante a estos escritores, que son todos muy jóvenes, un poco más jóvenes que yo y de mi edad, no hay un gran resentimiento, o sea, hay como algo
algo un poco, se pelean entre ellos, esas cosas que hacen siempre los escritores, pero hay algo como del clima de escribir fanzines y de juntarse, de hablar, hay algo muy vital que a veces yo no encuentro en otros ámbitos. Pero bueno, empecemos por el problema técnico, que también tuvo que ver con una otredad y que fue lo primero con lo que me enfrenté cuando dije, ¿cómo va a ser este terror que yo voy a escribir si yo no puedo hablar de castillos, ruinas, etcétera, etcétera? Porque, no sé, en Argentina no hay mucho, hay un par de castillos porque hay gente con mucho dinero, pero no son, ustedes me entienden, no son castillos, son extravagancias. Hasta ese momento no había podido crear una narradora mujer, una voz femenina. Es verdad que mis narradores masculinos no eran convencionales. Había escrito, yo creo que mi primera novela es una ficción con personajes queer, una pareja de chicos que están enamorados. La segunda es un adolescente que sufrió un abuso sexual, pero en todo caso todas las voces eran voces de chicos. Y eso sí era la otredad al límite. Quiero decir, yo pensaba que por ser mujer bastaba. Como mujer escritora, pensaba que la narradora femenina debía ser lo más natural. Entonces me senté y dije, bueno, vamos a escribir una mujer. Una narradora femenina se escribe con la misma dificultad que un narrador masculino, que un narrador mesa, que un narrador perro, que un narrador auto, que cualquier narrador que uno quiera inventar. Yo lo descubrí ahí bastante grande, además. No estaba entonces y tampoco ahora interesada en la autoficción, así que para mí escribir siempre fue acerca de personajes que no estaban tan cerca de mí como autora, y esas primeras mujeres fueron desastrosas. En general eran desastrosas porque hablaban como yo no quería que fuesen la autora, quería que fuesen personajes fuera de mí, me costaba muchísimo. No sabía qué hacer con ellas, no podía encontrar el mundo de estas mujeres. Así que ese problema técnico se unió al deseo de escribir terror y dije, voy a escribir un cuento de terror con una mujer. Esto en mi casa, no para ninguna editorial, quiero decir, o sea, de cabeza al fracaso y con muchísima tranquilidad, como decís, no, bueno, si no puedo, no puedo. Y funcionó. Funcionó creo porque hay una tradición también oculta de mujeres que escriben terror y gótico. Las grandes escritoras del gótico eran todas mujeres. La mayoría de las que cuentan cuentos de aparecidos en las familias son mujeres. Hay algo del cuerpo femenino que tiene muchos secretos horribles que guarda. Yo lo noto cada vez que alguna de mis amigas tiene un hijo, por ejemplo. Se juntan todas alrededor y empiezan a decir, y ahora va a pasar esto, y después va a pasar lo otro. Y después lo que puede pasar es que los músculos del vientre pasen tal cosa. En el caso de que tengo un médico bárbaro que te los arregle, pero por favor, es que el Reiser tener un hijo. Bueno. Etcétera. Y son cosas que manejamos entre nosotras, ¿no? O sea, yo creo que una de las claves de toda esta cuestión, y hablo de lo puramente físico y quizás bastante aún inoportuno de decir, es que claro, nosotras, yo ya no, pero las mujeres sangramos una vez por mes durante la mitad de nuestra vida. Y no solo no nos morimos, como dice el dicho famosamente, sino que nosotros tenemos todos los secretos de cómo limpiar esa sangre. O sea, seríamos mucho mejores asesinas que los hombres. Oh, sí. Porque tenemos muy claro qué hacer con un pantalón manchado. Yo por lo menos lo tengo muy claro. Este fue uno de los primeros horrores de los que yo sentí que podía hablar. El horror propio, y que además tenía una tradición. Encontré una tradición, después voy a decir un poco más de eso. Y encontré además que mi narradora favorita en general no es la protagonista, sino es la testigo, la que ve las cosas de lejos, un poco desquiciada. Me servía esa voz.
vuelvo un poco a lo de la tradición literaria de los relatos aislados. Y los escritores importantes, digamos, que trabajaron en el género en América Latina y en España, pero una cosa es esto, los casos aislados, y otra cosa es una tradición. Podemos nombrar a Horacio Quiroga, Cortázar, Aura de Carlos Fuentes, Silvino Campo, Felisberto Hernández, el informe sobre Ciegos de Sábato, que no solo es algo de terror, sino es algo que ya no se podría publicar. Entonces imagínense en estas épocas de corrección política ir a una editorial y decir: voy a escribir un personaje paranoico que cree que los ciegos son los representantes del demonio y lo persiguen. Porque las tinieblas, ¿no? Y no ver, son el poder de las tinieblas, y que yo, o sea, no siempre te van a decir no, pero es es una persona con un... No se puede, es como... sería discriminatorio, lo es, por eso es tan espantoso ese relato. Pedro Páramo, que no es terror, pero es un cuento de aparecidos. Amparo Dávila, que fue redescubierta hace poco y que es una gran escritora de terror y que durante años en México se leyó El huésped sin medio saber de quién era este cuento tan maravilloso. Los ambientes de Donoso y de Onetti, o sea, dos escritores de la claustrofobia y de lo gris. Algún cuento de Rosa Chacel, pero no contar con el género en el idioma propio es un problema, que no es un problema en el mal sentido, sino es un problema real a resolver, pero es un problema porque obliga a la traducción, y no hablo de la traducción de un idioma al otro, sino a qué se referían aquellos escritores, por qué armaron toda esta tradición, dónde está la nuestra, por qué emerge como emerge, así como muy de repente y en general tomando también casi de manera literal los modelos de afuera. De hecho, Onetti y Donoso son dos escritores muy faulknerianos. También García Márquez para el caso, pero García Márquez sí encuentra una voz diferente a la de Faulkner. Ellos también, pero quiero decir, se mantienen en ese malditismo depresivo, ¿no? Creo que hay muchas razones por esto, pienso, de que no haya una tradición de género de terror en español. Si hay el fantástico rioplatense, que es otra cuestión. Para la explicación más corriente que te suele dar la gente es el catolicismo, pero que destruyó las creencias tradicionales o persiguió supersticiones, pero a mí no me parece adecuada, porque en el catolicismo hay muchísimos temas de horror. El diablo, la vida después de la muerte, los muertos vivos. Yo leí la Biblia de chica, de hecho Lázaro me parecía 3 días está dentro de la tumba. No fresco eso. Es un horror. Jesús anda sacando, ¿cómo se llama? Demonio de la gente todo el tiempo. ¿Cuántas veces saca demonio en el Nuevo Testamento? ¿Es el Nuevo? Que es light. El Viejo Testamento es de locos eso. Entonces, no creo que sea el catolicismo. Yo creo que en todo caso lo hubiese reforzado. Sí es cierto que a mí lo de Lázaro me vuelve loca. Sí se sintetizó, y eso lo aprendí de mi abuela. En algunos casos ciertas mitologías que se llevan hacia el catolicismo, pero no en el sentido de la iconografía o del horror de cierta iconografía, ¿no? O sea, el dedo metido acá para ver si estaba vivo, Cristo, no sé qué. Es hermosa la pintura, ustedes la recuerdan, pero es un asco eso. Y sí, la idea del castigo para algunas cosas. Por ejemplo, no sabemos ya cómo habían sido los mitos originales de la cosmogonía guaraní, que es la de los indígenas que vivían en una parte de Brasil, Paraguay, Argentina. Pero sí sabemos que hay un momento en que entra claramente la noción del castigo y la culpa desde un lugar que posiblemente no tuvieran, especialmente en la idea de la metamorfosis. Hay una idea muy clara de la metamorfosis que dice lo siguiente: chica se va a bailar durante 3 días, abandona en la casa a su madre que está enferma. Cuando vuelve, la madre está muerta. El castigo es que se transforma en un pájaro determinado.
una chica se enamora de un hombre que no le corresponde, tienen sexo, así viene el mito de la creación. Tupá, que es el dios de los guaraníes, la castiga, la incendia y la convierte en una rosa, en una flor roja. Todo esto claramente es una pertenencia animista, pero uno va, claro, caminando por Corrientes y ve un pájaro y dice, esa es la pobre que la convirtieron en pájaro cuando cometió tal error, o ve la flor del ceibo, que es esta flor, y dice, esta es la pobre indiecita Anaí, que la prendió en fuego, etcétera, etcétera. Con los varones pasa lo mismo, o sea, estoy poniendo solamente estos ejemplos porque se notan. Luego un santo muy particular, que es el San La Muerte, que no tiene que ver con la Santa Muerte. Un resabio del culto a sus ancestros que tenían los guaraníes, que guardaban los huesitos en la casa. Aparentemente los jesuitas vieron esto y dijeron, no, guardar esto hay que enterrarlo. Pero como estaban tan aferrados a eso y entendían que eran los ancestros, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, que sea un santo y que alaben a la muerte, qué sé yo. Cuestión es que con los años y hoy es el santo, entre otras cosas, de los ladrones y de los delincuentes. ¿Por qué? Para que no les peguen las balas, como suele pasar en estos casos. Entonces en las cárceles es el más popular de todos, y es un santo que además, esto es lo que es particular, tiene la apariencia de la muerte occidental con la guadaña, de la muerte europea. Pero hay otras iconografías más antiguas donde está sentado el santito así. Y en esa versión se llama el Señor de la Paciencia, porque la muerte tiene mucho tiempo y te espera. Esa sabemos que es la iconografía más antigua y en general son tallas muy pequeñas las que están, porque están hechas en hueso humano. Creo que, ¿por qué esto que les estoy contando no entra en la literatura? Creo que en parte fue una cuestión de clase. La fantasía, estas historias, lo irracional era el terreno de los morenos, de la servidumbre, de los indígenas, que es el racismo principal, yo creo, en nuestros países, además de, por supuesto, el racismo generalizado con los afroamericanos. El racismo es necesario, pero no es suficiente tampoco para explicarlo. En Europa también había clasismo, obviamente, pero las supersticiones locales, como el vampiro, los hombres lobo, todos los seres del folclore, entraron a la literatura, en cuentos de fantasmas, en cuentos de hadas, después en relatos y novelas, en Drácula. Drácula es un príncipe valaco, ¿no? Donde es rey romano. Los vampiros son de Europa del Este. Montesquieu, famosamente, estaba en el momento de la enciclopedia, hay una epidemia de vampiros tremendo en lo que hoy vendría a ser Serbia, pero tremenda. Hay un libro muy interesante, no importa, si a la que le interesa después me voy a preguntar. Pero quiero decir, esta epidemia van los ilustrados a verla y a tomar nota, porque no pueden creer que en esa Europa de las luces, en el medio de la Europa de las luces, en el corazón de la Europa, esté la gente levantando muertos y clavándole estacas en el corazón, cortándole la cabeza y llenando todo de ajo, porque no sabían cómo se contagiaban las enfermedades, porque esto era lo que pasaba. Entonces creían que lo que ocurría era que había un vampiro, y en realidad lo que estaban pasando es que se estaban contagiando algo. Pero John William Polidori, para vengarse de Lord Byron, al que estamos volviendo, escribe un cuento que se llama El vampiro, que es el primer cuento de vampiros moderno, en el sentido del vampiro ya no como una sanguijuela, un bicho que vive en los Cárpatos, sino como un noble que te chupa la sangre de otra manera. Lord Ruthven es una venganza porque él tenía como una fijación con Byron, y Byron no tenía una fijación con él de ninguna manera, entonces escribe esto. Pero no era tanto decir que Byron era malo, porque eso lo sabía todo el mundo, sino que la gente creyese que ese cuento, que no está muy bien escrito, era de Byron, que era lo que a Byron lo volvía loco, decía, yo no escribí esta porquería. Entonces, como sea, este problema, digamos, entre estos dos muchachos, terminó configurando el primer vampiro moderno. Pero viene de una superstición de Europa del Este, una superstición que también se consideraba de gente atrasada, de gente bruta.
pero sin embargo había una curiosidad y había una capacidad de decir, esta creencia puede ser literaturizada de alguna manera. Y luego viene Drácula, donde ya Stoker usa al vampiro como una forma de decir en la época victoriana, pues bien, a pesar de todo esto razonable que se nos pide en el momento de la revolución industrial, nuestros deseos siguen siendo incontrolables. Y también, por otro lado, está hablando de la nobleza, que venga de donde venga, siempre va a terminar dominando todo. Pero claramente es una novela donde es razón sin razón, como Jekyll y Hyde, como Frankenstein. O sea, la razón es el tema de la época. En un punto creo además que hay un regreso del terror porque también es el tema de nuestra época. Ustedes dirán, es el tema de todas las épocas, por supuesto, pero hay momentos como este momento, que es un momento bisagra, con las tecnologías y demás, donde eso se nota más. O sea, que es esta forma que está por tomar el ser humano, pero que todavía no ha tomado, pero todavía no llegó a esa otra encarnación. O sea, todavía no tenemos el teléfono pegado en la mano como lo tendríamos que tener, quiero decir. Ya va a pasar eso, pero va a pasar un tiempo. No tiene ningún sentido que no tengamos un cargador en la mano a esta altura Esto es parte del mal diseño de las cosas, ¿no? De hecho, esto de que no aparezca, o después también Kipling, por ejemplo, Rudyard Kipling escribe La marca de la bestia, que es un enorme, mucho después, ¿no? Un enorme cuento transcurre en la India, pero es un cuento de licantropía, y uno dirá, es una mirada colonial. Sí, probablemente, sí, claro, toda la mirada de Kipling y de casi todos los escritores de esa época es una mirada colonial, pero hubo una curiosidad, escribió un gran cuento sobre eso, no hay un borramiento, el borramiento es otra cosa. Esto es como decir, esto no existe. Y lo que existe, cuando yo me puse a investigar un poco en América Latina, siempre, insisto, tratando de que no sea algo turístico, tratando de que no sea algo exotizante, sino que tuviera que ver con mi vida. Yo viví o fui mucho a esa parte de la Argentina cuando era joven, escuché esas historias, tuve miedo a esas historias, busqué la luz mala con mi tío por la noche. La luz mala es como una luz de los muertos, y qué sé yo, que mi tío no quería que hubiese uno alrededor de la casa cuando nos íbamos a dormir, y yo además bebía. Todas esas cosas, llega un momento que es increíble que no estén. Pongo dos ejemplos nada más para no aburrirlos demasiado. Los brujos mapuche, sur de Chile, sur de la Argentina. Es un cuento muy común. Supuestamente los brujos, de noche, para saber qué hacen otros brujos o la gente a la que le quieren hacer el mal, tienen la capacidad de desprenderse de la cabeza y que la cabeza salga volando y te vienen a espiar por la ventana. Pero ¿qué pasa? Toman la forma de una lechuza, de un búho. Entonces lo que ocurre es que uno, si les dispara, porque sabe si los matan, si les dispara se encuentra después con el brujo sin cabeza. Entonces uno dispara y cree que le está disparando un búho, pero lo que cae es una cabeza. ¿Cómo puede ser que esto no esté en ningún cuento? En ningún cuento. Salvo de algún escritor local que recupera las cosas para venderla a los turistas en la Patagonia, etc. ¿Cómo puede ser? La isla de Chiloé, sur de Chile, tiene una mitología complejísima que incluye, por ejemplo, una cueva de brujos que dominan el mundo, tipo los Illuminati. Y la brujería de Chiloé se llama esto, no lo quiero aburrir mucho, pero que tienen en la puerta de la cueva donde viven a un ser que se llama Imbunche, que es un niño al que toman, alimentan con sangre humana, primero sangre de gato, no sé por qué de gato, pero bueno, y después porque la bruja y todo eso, supongo, y luego sangre humana, pero además lo deforman. Vieron que los bebés son muy maleables. Entonces cuando el bebé le ponen como una patita por acá, bueno, hay algunas esculturas ahí en Chiloé muy malas, y no habla, por todas estas torturas, supongo que sufre de chico, y cuida la puerta y corre a una velocidad muy rápida. La primera vez que yo leí sobre el Imbunche, que es una cosa profundamente cruel y fantástica para un relato de terror, fue en el libro En Patagonia de Bruce Chatwin. La segunda vez que lo leí fue en un cómic, La cosa del pantano de Alan Moore.
fotografías. Entonces uno, aunque lo busque permanentemente, siempre está un poco perdido. Tenés que reinventar, tenés que buscar con la guía de estos pocos pioneros. Y está la cuestión de los terrores compartidos, y ahí es donde entra la parte histórica, política y regional. Pensé en ese momento cuáles habían sido los primeros textos de horror que había leído en mi idioma. En mi idioma hablo del argentino, ya no del castellano. Y esos eran los testimonios periodísticos de la dictadura. El Nunca Más, que es un libro de básicamente una investigación sobre los crímenes de la dictadura. Revistas de esa época, como la revista La Semana, recuerdo particularmente un número de la revista donde había un torturador en la tapa, una foto del señor, y el título era "Yo torturé y mandé torturar en la Escuela de Mecánica de la Armada", que era un campo de concentración, porque ahora es un espacio de memoria célebre. Yo no sabía lo que era torturar y lo busqué en el diccionario. Y toda esa época, que es la época de la postdictadura, es algo de lo que se habla poco, pero ese es el gran momento del horror. Durante la dictadura todo está reprimido, todo es silenciado, callado, está detrás de los muros, especialmente la dictadura argentina, que la sufría muchísimo más la gente que estaba enterada y el resto de la gente o la ignoraba, o directamente el silencio era un muro impenetrable. Cuando asume el gobierno Raúl Alfonsín y se produce esta especie de destape de todo lo que pasó, el detalle de lo macabro estaba en todas partes, todo el tiempo. Yo recuerdo escuchar los juicios donde los sobrevivientes contaban las cosas más atroces que les habían hecho de noche, porque se pasaban solamente por la radio, se pasaba un resumen por tele, pero después por la radio, sí, se pasaban con mi padre, que lejos de decir vamos a cuidar a la niña de este espanto, porque contaban cómo les despellejaban los pies, etcétera, cosas por el estilo, me decía, ¿ves qué malos que son? Él consideraba su deber cívico formarme a mí como ciudadana en esta cuestión. O sea, había un trabajo no desde todas las casas, pero en mi casa era ciertamente así. Yo tardé mucho en comprender que podía usar eso, que tenía el permiso mental de usar eso en una ficción de género. Y lo hice en un cuento que se llamaba Como donde hablábamos con los muertos, de unas adolescentes tontas, como son todas las adolescentes, como era yo, somos mis amigas y yo, jugando al juego de la copa, preguntándole a la Ouija dónde están los cuerpos de los desaparecidos. La intención de ellos es, más que otra cosa, hacerse famosa, salir en la tele y decir yo los encontré, bueno, no sé. Pero era triste, era profundamente político también, y además tenía un trasfondo de verdad. Muchos de mis amigos hijos desaparecidos lo hacían. Una vez te lo contaban, nunca más te lo volvían a contar, pero había un trasfondo sobrenatural, porque por supuesto cuando se saca un cuerpo, y se saca un cuerpo y no se dice nunca dónde está, 30 años de pacto de silencio, más 40 a esta altura, de pacto de silencio, de no decir a dónde está, sabemos que fueron arrojados desde aviones, sabemos que están en fosas comunes, no hay registro, todos esos muertos se empiezan a convertir en fantasmas, y se pasan y sobre todo en los fantasmas de los hijos. Tengo una amiga, por ejemplo, que siempre me dice, yo cuando escucho, vive en una casa de una forma muy particular, me dice, cuando escucho tacos caminando por el pasillo, a veces pienso en mamá. Mamá es más grande que ella, es más joven que ella ahora. O sea, la madre la secuestraron cuando ella era más joven. Y ella recuperó a su madre además, recuperó los huesos de su madre. Sin embargo, el fantasma de su madre sigue viviendo porque ella no, de hecho, la dejó de ver cuando tenía 12 años y cuando la volvió a ver fueron unos huesos que ella por supuesto no reconoció, pero sí reconoció la pollera porque tenía la falda, porque tenía la misma falda con la que esos huesos por última vez se fueron con esa falda y ella la recordaba. Eso es algo que por supuesto la generación de escritores de más jóvenes que yo ya no tiene esa carga, creo, y eso está muy bien, o esos fantasmas, porque no son hijos de esa gente. O sea, mis padres no sufrieron estas consecuencias directamente, pero son de esa generación y, para decirlo rápidamente, están muy traumatizados. Y les resultó muy difícil ser padres, les resultó muy difícil cuidar,
porque todo esto les ocurre en la juventud, donde ellos tenían que estar dedicándose a sus hijos, a su familia, y lo que estaban dedicarse es no estar anotados en un cuaderno de alguna persona que era perseguida para no ser perseguidos también. Entonces los chicos, bueno, andan por ahí salvajemente, que era lo que ocurría en la mayoría de los casos. ¿Por qué fue difícil incorporar esto en un cuento de género? Porque el género de terror se suele asociar con el entretenimiento, y el entretenimiento se asocia con la banalidad. Y a mí me daba miedo que me acusaran de banalizar un tema serio, entre comillas. No creo que el entretenimiento yo, en sí mismo, tenga semillas de banalidad, y también creo que el prejuicio en contra del entretenimiento nace básicamente del hecho de que es popular, y la crítica suele ser elitista, y los escritores en muchos casos también son elitistas, y desprecian lo que le gusta a la gente. Esto es un hecho. El cuento salió, se publicó y no pasó nada. O sea, no se indignó nadie, no pasó absolutamente nada. Lo que me enseñó algo más: la gente no le presta tanta atención a la literatura no tiene la importancia que los escritores creen que tiene. O sea, tiene importancia, pero los escritores creen que tiene una importancia de megalodonte, y no. Y en consecuencia yo no era tan importante, cosa que me sirvió, porque siempre que alguien te avise de alguna manera que uno no es tan importante es bueno, hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, no solo encuentro el miedo en la historia, como les decía antes, la mayoría de mis cuentos están protagonizados por mujeres y tratan sobre el cuerpo. En un momento fue el cuerpo de la adolescencia, donde el cuerpo del adolescente se vuelve monstruoso, porque bueno, te empiezan a salir cosas, te empiezan a mirar de determinada manera. Hay otra edad también con el propio cuerpo. Las mujeres que tienen mi edad más o menos hicieron el ejercicio de ver fotos de cuando eran adolescentes y lo hermosas que eran y lo mal que se sentían. Es una época totalmente psicótica. Es psicótica, o sea, yo no puedo describir de otra manera más que así. O sea, yo veo mis fotos de los 18 años y digo, pero esta chica era una belleza. Y yo me sentía pésimo. Luego está el cuerpo de la joven mujer adulta, también de vuelta con las presiones que tiene el cuerpo de la joven mujer adulta. Entonces, por ejemplo, hay un cuento mío que se llama Nada de carne sobre nosotras, que es la historia de una mujer enamorada de una calavera, una mujer que está enamorada de la muerte, que es una historia sobre la anorexia, en realidad. Ella quiere ser ese esqueleto. Decidí al igual que iba a ser una historia con humor, o al menos que esa fuese la voz, la del humor para contar la historia, porque creo que es muy aburrido y domesticado el confinamiento de la enfermedad mental en el discurso médico, o la autoayuda, o nuevamente la autoficción, que tiene un tono a veces un poco lacrimógeno para mi gusto. El cuerpo desatinado tiene otro lenguaje, tiene su propia voz literaria, que es desatinada, justamente. En ese momento, como les decía, la mayoría de mujeres eran adolescentes, porque el adolescente es este monstruo, ¿no? Loca, sola, jugando con la muerte, detestada, perdida, odiosa, insoportable. O sea, cualquier padre adolescente sabe de lo que estoy hablando. Para mí, además, ser adolescente en un país que atravesaba una crisis económica brutal, me refiero a la del final del gobierno de Alfonsín en Argentina, que era inflación del 1000%, etc., también hacía sentir que todo podía desaparecer, que es otro de los grandes temas del terror, o sea, la posibilidad de que la realidad se desintegre. Por eso el terror es tan actual ahora, porque estamos viviendo en un momento de descomposición de la realidad, o no sabemos dónde está la realidad, en un momento de noticias falsas, donde ya no sabemos en quién confiar. Es muy complicado decir esto es la realidad, esa convención que es la realidad se está desmoronando, o está desmoronada, todo, no lo sé. Hoy mis cuentos también se asocian con el cuerpo, y con el cuerpo en este caso de las mujeres de mi edad, porque esta es la segunda metamorfosis del cuerpo. O sea, este es el momento en que este cuerpo de la primera pausa, este cuerpo del climaterio, cuerpo de la mujer de la mediana edad, es un cuerpo como un otro, tiene otro dentro de sí. Es un cuerpo que es un desconocido, es un cuerpo que es un lugar con límites, en vez de un lugar sin límites, como se siente el cuerpo en la adolescencia. El cuerpo es monstruoso otra vez, como les decía, y además el cuerpo se pone bastante literal. O sea, el cuerpo deja de reproducir, y lo que ocurre que es, se muere el pelo, se seca la piel como los arbolitos. O sea, todo te dice, usted está llegando al final. Y es muy raro vivir con eso.
Entonces, es un proceso natural. Yo una cosa que además detesto particularmente, que tiene que ver con esos discursos muy de moda ahora, es la aceptación. La gente que se acepta totalmente a sí misma, que se abraza a sí misma, que se quiere a sí misma, para mí es muy peligrosa. Porque yo no entiendo qué es lo que uno tiene que amar de ponerse todo el tiempo cremita, pero ya no para estar guapa, porque a mí eso ya no me interesa, sino para no lastimarse, básicamente, porque uno está tan chica que hace así y termina ensangrentada. Entonces, hay algo de eso, digamos, de ese discurso que para mí es un discurso, hablando un poco en serio, negador de la muerte, o sea, negador del fin, o sea, es como esta idea de la longevidad, ¿no? Y que viene con un léxico. Antes de venirme para acá, una amiga me dice, ahora que vas a estar en Estados Unidos, comprate Ozempic. Porque en Argentina no hay. Y digo, ¿por qué? Y me dice, para adelgazar. Le digo, pero si no estamos delgadas, que tenemos más. ¿Más cuánto? A los 50 años. O sea, que digamos que vamos a quedar consumidas sin músculo, necesitamos tener un poco. Me dice, no importa, para probar a ver si funciona. Todo este léxico, el léxico digamos, de los péptidos, del serum, del skincare, ¿cuánto tiempo hace que lo tenemos incorporado? Hay que pensar en esas cosas. O sea, hay un léxico que viene con la negación de la muerte, que en realidad es un léxico del consumo, es una necesidad creada para evitar un proceso irreversible, que te pone una crema ahí para decirte, con esto te vas a morir mejor. Es un problema. Para no, digamos, hay más cosas, como por ejemplo, por supuesto, el creciente fascismo de las clases medias, que es otro de mis temas, como las clases medias construyen al otro temiéndole, y así lo construyen en monstruoso, que es una de las cosas más habituales del terror. Pero cuando también les hablaba de la incorporación de la religiosidad popular y de estos mitos, no hablaba solamente de eso, sino también de los cuentos de terror en sí, esos que se escuchan de madrugada en un podcast o en la radio. Es uno de los pocos relatos, el relato de terror, que se conserva tal cual, junto con el crimen real, creo, que están muy emparentados, aunque el crimen real se le suma a la investigación y toda esta gente loca que está tratando de resolver crímenes, que creo que es otra forma de tratar de entender la realidad. Yo creo que el auge del true crime, que está pegado al terror, tiene que ver con un intento de explicar la realidad, de ponerle un cierre. El terror hace todo lo contrario, el terror te dice, es incertidumbre. O sea, estás viviendo en un lugar otro, o sea, en un lugar que no conoces y que no podés entender. Entonces, ahí creo es donde se separan claramente el crimen, por más que sea espantoso, y la narrativa del crimen con la narrativa del terror. Las creepypastas, por ejemplo, las leyendas urbanas, las creepypastas que son las leyendas urbanas del mundo digital, hay en el relato oral, como esa oralidad que me contaba mi abuela, una existencia permanente que a mí me interesa rescatar. Termino con 3 cosas. Todo esto y mucho más se puede hacer con el horror, y pensando al horror como lo que piensa lo otro, como el cuerpo propio y las otras otredades. Pero quería decir algunas palabras acerca de esto de la cuestión del género menor. Para mí no hay literaturas mayores, serias, literaturas menores, altas, flacas. No. Para mí no hay nada más serio que un fantasma, que es un ser atrapado en su trauma personal o político, alguien que pide la justicia que no tuvo en vida y repite y cuenta su historia para siempre, incapaz de romper el ciclo, imposible de aplacar, desesperado por ser escuchado. Piensen en el fantasma, ¿no? Que viene y dice, me hicieron esto, resuélvanmelo. Y es imposible de resolvérselo porque eso tendría que haber pasado en vida. El fantasma es una metáfora poderosa que no debería ser confinada al mundo de la literatura juvenil o del entretenimiento. Los adultos no debemos privarnos de esto. No es justo que nos roben esta manera de poder imaginar mundos y de poder pensar lo horrible y lo que nos desconcierta. Voy a citar a Ursula Le Guin, la escritora de ciencia ficción norteamericana, cuando ya muy anciana le dieron el National Book Award, que se merecía desde el primer libro, más o menos.
Dijo ella: le dedico este premio a mis compañeros, autores de fantasía y ciencia ficción y terror, escritores de la imaginación, que por los últimos 50 años han visto estos hermosos premios ir a las manos de los llamados realistas. Creo que se vienen tiempos duros durante los que vamos a desear las voces de escritores que puedan ver alternativas a cómo vivimos, que puedan ver otras formas de ser e incluso imaginar terrenos reales de esperanza. Vamos a necesitar escritores que recuerden la libertad, poetas, visionarios, los realistas de una realidad más grande. Las buenas noticias es que en este momento en América Latina hay una impresionante cantidad de escritoras y escritores, donde incluyo en la E a todos y todes, de la imaginación en el sentido amplio. Fernanda Melchor en México, los cuentos de María Fernanda Ampuero en Ecuador, que es de los que mejor piensa en la cuestión migrante, Luciano Lamberti en Argentina, que escribe como nadie sobre el aislamiento y sobre la violencia, Juan Matio también en Argentina, que escribe sobre sistemas de datos y los lenguajes y los léxicos de la red como nadie desde el horror, Fernanda Trías en Uruguay, que escribió una novela distópica maravillosa que se llama Mugre Rosa, que también es desoladora y que es acerca de una enfermedad que se transmite y la escribió antes de la pandemia. Es una novela también sobre la crisis climática. Elaine Vilar Madruga, de Cuba, es una escritora que escribe como nadie sobre la familia opresiva y las maternidades deformes. Tiene un libro extraordinario con un padre militar que tiene un hijo que todo lo que toca se muere, se no puede tocar nada, es fantástico, pobrecito. Maximiliano Barrientos en Bolivia, que escribe cosas rarísimas sobre autos, black metal noruego y mitología andina. No puedo ni explicar lo que hace. Y todo esto está en diálogo con mucha de la narrativa de no ficción, como la de Oscar Martínez en El Salvador, con las historias del niño de Hollywood, El niño y la bestia, que son historias de terror. O con La llamada de Leila Guerriero, que es un libro también terrorífico sobre una mujer prisionera de un hombre que la tortura y esa relación tan ambigua que no se sabe si es una relación de víctima-victimario o si es algo más perverso. O incluso obras de teatro en Argentina, como una que hace una escritora fantástica, hija de desaparecido, que se llama Mariana Eva Pérez, que se llama La Antivisita, donde significa una visita a un campo de concentración y habla con la Ouija, con sus padres desaparecidos. Todo esto ella y yo no lo sabíamos cuando lo planeamos. ¿Qué pasó? Lo que pasó es, primero, que todos venimos de este miedo, del miedo de los años 70, y que todos consumimos la película La Profecía, Stephen King, a Twin Peaks, a los fines, uno lo puede ver en los cines nacionales con Lucrecia Martel, que es todo oscuro, Guillermo del Toro, Pablo Larraín haciendo a Pinochet volando como un conde vampiro, las slasher con Freddy apareciendo en los sueños y matando gente, la violencia en las ciudades, el narco, la violencia económica, las migraciones, la noción de supervivencia. El otro día veía una conferencia que estaba dando Guillermo del Toro que decía: güey, si te producen una película, decides que sí, porque el milagro es que la produzcan. Después ves y bueno, no, pero ya entraste, no importa, que agarras la oportunidad. Yo a veces hablo con amigos europeos y no tienen esa sensación tan urgente de decir, agarrá esta oportunidad porque no va a haber otra. Nosotros lo sabemos, los latinos, que no pasa dos veces y es que pasa. Entonces hay como, no podemos elegir. El no poder elegir es una forma de vivir en la ansiedad, en la incertidumbre y en el terror. Y que hay gente que puede elegir mucho menos que nosotros, desafortunadamente, pero hay gente que puede elegir mucho más. Y otra cosa es, esa noción de incomodidad y supervivencia se traslada a la literatura porque es la vida, y por eso creo que para todos nosotros, para estos escritores, es tan molesto que nos hablen de realismo mágico. A mí me encanta Gabriel García Márquez, pero su literatura y la de sus contemporáneos, de algunos, era futuro y era esperanza. Era la revolución cubana, era antes de que esa revolución se oscureciera, era antes de que aparecieran las izquierdas como
pesadillas, como lo que estamos viendo en Nicaragua o Venezuela, o en Cuba también. Creo que el escritor que es capaz de contar esta América Latina es Roberto Bolaño, el primero, que es la belleza de la poesía, la supervivencia como base, la convivencia con el miedo, lo migrante, es un chileno en México, la persecución de un sueño permanentemente, que es el de Cesárea Tinarejo, que es la poeta a la que ni siquiera sabe si la va a encontrar. En 2666, lo incompleto, lo violento, otra vez el lugar, pero esta vez sin límites, pero otro, no el lugar de Donoso. Termino entonces, por fin, algo sobre los finales. El cuento de terror moderno suele tener finales abiertos o no explicados. Es lógico, porque nuestra época es una época de pura incertidumbre. Lo más honesto que podemos ofrecer es decir, no sabemos. La vida es misteriosa, también lo es la literatura. Creo que hay un misterio fundamental en el cotidiano que no puede ser explicado. En eso la realidad se parece más al género de terror que al realismo. O sea, es más rara que el realismo. El realismo medio que te explica cosas que decís, pero esto... Y esa imposibilidad de explicar debe ser reconocida. No es la tarea del escritor proveer de comodidad o tranquilidad. Yo personalmente no creo que tengamos ninguna tarea. Creo que tenemos un lugar, una función, pero no una tarea. Pero si hay alguna, aunque menor, es provocar preguntas. Señalo el misterio, pero no trato de resolverlo. Hay que permanecer en lo inexplicable. La mayoría de las cosas son imposibles de explicar, de todas maneras. Vuelvo a esto de este par de escritores que les decía que poca gente conoce, pero se los merecen, Steve Rasnick y Melanie Tem, con la cita del final que les dejo. Ellos dicen en este cuento: con frecuencia escribo sobre personas que no entiendo, esos otros, ¿no? Maneras de estar en el mundo que me sorprenden. Quiero saber cómo las personas le dan sentido a las cosas, lo que se dicen a sí mismos para explicarse el mundo, cómo viven, cómo se nombran a sí mismos. Porque la vida es difícil, incluso cuando es maravillosa, incluso cuando es hermosa, y lo es con frecuencia, es difícil. A veces no sé cómo hacemos para atravesar el día o la noche. Escribir es una forma de tratar de entenderlo.